Buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Inter-American Institute for Democracy. Mi nombre es Adriana Vigilanza, soy abogada venezolana, defensora de derechos humanos. Uno de mis casos más conocidos fue el de Franklin Brito, el primero y único hasta ahorita fallecido en huelga de hambre en Venezuela, y tengo apenas 2 meses en Estados Unidos y creo que después de decir lo que voy a decir aquí y lo que he dicho en otros programas no voy a poder regresar por los momentos. El doctor Sánchez Berzaín nos ha hecho una exposición muy interesante y muy útil, creo que para nosotros los abogados venezolanos nos da un terreno donde poder trabajar, pero vengo yo entonces a complementarla porque él dice que la ejecutoria del gobierno de Venezuela dejó de hacer política y es delincuencia. Y yo parto de la tesis de que el Partido Socialista Unido de Venezuela siempre fue un partido subversivo, nunca fue política, siempre fue subversión. Y pretendo probárselos a ustedes. Voy a leer algunas partes de la ponencia para ir un poquito más rápido, ¿no? Entonces, el comunismo y su vertiente latinoamericana, el castrocomunismo, es una doctrina esencialmente bélica. Su postulado central, el de la lucha de clases, no es una expresión usada en sentido figurado. Basta leer cualquier trabajo doctrinario de un revolucionario para captarlo. Hemos tomado como ejemplo para esta breve disertación el trabajo clásico de Regis Debray, llamado Revolución en la Revolución, un filósofo francés, íntimo amigo de Fidel Castro, donde vemos que está lleno de expresiones guerreristas como las que les voy a leer. Hoy en América Latina una línea política que no pueda expresarse en el plano de sus efectos en una línea militar coherente y precisa no puede ser tenida por revolucionaria. Toda línea presuntamente revolucionaria debe dar una respuesta concreta a esta pregunta: ¿cómo derribar al poder del Estado capitalista? Es decir, cómo romper el esqueleto, el ejército, reforzado de día en día por las misiones militares norteamericanas. La Revolución Cubana ofrece a los países hermanos americanos una respuesta, mediante la construcción más o menos lenta a través de la guerra de guerrillas libradas en zonas rurales más propicias de una fuerza móvil estratégica, núcleo del ejército popular del futuro Estado socialista. La dictadura de las oligarquías nos pone una alternativa: pasar a su destrucción en bloque o aceptarla en bloque, no quedarse en medio. Pero están oyendo los términos, ¿no? Destrucción, guerra, guerrilla. La guerrilla revolucionaria aspira a la guerra total, al combinar bajo su hegemonía todas las formas de lucha. La autodefensa, y ellos critican lo que se llama autodefensa, no obliga a la democracia representativa o al régimen oligárquico. Para ellos la democracia representativa debe ser abrogada, a revelar a la luz del sol su contenido de clase. ¿Qué enseña la experiencia adquirida hasta hoy? La guerrilla revolucionaria es clandestina, nace y se desarrolla en secreto. Los propios combatientes usan seudónimos. El objetivo principal de una guerrilla revolucionaria es la destrucción del potencial militar enemigo. Y decía también, nosotros ocultábamos nuestras intenciones a los campesinos, cuenta el Che. Pues bien, cada una de esas ideas bélicas encuentra un equivalente en el llamado Libro Rojo del PSUV, que reúne los estatutos del PSUV y sus bases programáticas. Aunque hay muchos ejemplos, vamos a citar algunos nada más. En su declaración de principio, empecemos por advertir que el Partido Socialista Unido de Venezuela utiliza 10 veces la palabra guerra y 81 veces la palabra lucha. Esto contrasta con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente en 1999, a punto de perecer en las manos de la Asamblea Constituyente, convocada sin consulta al pueblo, solamente en 3 artículos, como sigue. En el artículo 29, para establecer que los crímenes de guerra son imprescriptibles. En el artículo 57, para establecer que no se permite el anonimato ni propaganda de guerra. Y después, por último, en el artículo 334, para decir que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Por supuesto, en la Constitución no hay ninguna alusión a la guerra como herramienta del gobierno, que sí la tiene el PSUV todo el tiempo, como la tienen también todos los tratados de guerrilleros castrocomunistas, ni se declara a enemigo de Venezuela ninguna nación, como en cambio sí declara enemigo de Venezuela los estatutos del PSUV. Vamos a leer otros artículos. Bueno, artículo 2, el líder eterno y presidente fundador, todos los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela reconocerán como comandante supremo Hugo Chávez Frías, líder eterno y presidente fundador, en reconocimiento a su inconmensurable legado para esta y las generaciones futuras, y además a toda su vida plena de luchas, batallas y victorias. Y aquí vienen las partes más interesantes para mí. Las bases programáticas, dice: las fuerzas motrices de la Revolución Bolivariana. Página 86. El enemigo principal de la Revolución Bolivariana es el imperio capitalista, especialmente el gobierno estadounidense. Es decir, que los estatutos del partido del gobierno contienen una declaración de guerra contra el gobierno de los Estados Unidos de América.
La forma de lucha y acumulación de fuerzas, artículo 87. El Partido Socialista Unido de Venezuela asume la combinación estratégica de todas las formas de lucha, exactamente el lenguaje que se ha usado en el Tratado de Regis-Debré. Dice, en este periodo de transición al socialismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela desarrollará las formas de lucha democráticas electorales, pacíficas y constitucionales. Ya vemos pues que por todas las formas de lucha tenemos que incluir la expresión de la lucha armada, y eso es lo que justifica que en Venezuela se hayan creado colectivos y los arme el propio gobierno, son grupos paramilitares que arma el gobierno en defensa de la revolución. No conforme con esto, constituyó las milicias, que es un cuerpo militar que no existe en la Constitución, y ha destruido completamente la Fuerza Armada Profesional, infiltrándolas de extranjeros como son los cubanos y también incluso guerrilleros de la FARC que hacen vida dentro de nuestras Fuerzas Armadas. La lucha y organización, dice después el Partido Socialista Unido de Venezuela, no son fines en sí mismos, sino maneras de avanzar en la acumulación de fuerza, que tiene por expresión principal la consolidación del poder popular y la destrucción del Estado burgués, asumiendo que el epicentro de la lucha es contra la cultura política liberal burguesa. Entonces dice, muchas de estas formas de lucha democráticas tienen carácter liberal burgués. Fíjense que dicen que en el periodo de transición al socialismo, que es el periodo de transición al comunismo, que termina con la Asamblea Constituyente de Maduro ahora empieza el periodo comunista, usaremos las luchas democráticas electorales, pacíficas y constitucionales. Pero decimos, esos no son fines en sí mismas. Entonces dice, muchas de estas formas democráticas tienen carácter liberal burgués. Para ellos el voto libre, secreto, universal y directo, como lo conocemos en las democracias occidentales, tiene carácter liberal burgués y tiene que ser eliminado. Y por eso tenemos la necesidad, dicen ellos, de trascenderlo mediante la genuina democracia, es decir, la democracia socialista. Esa democracia socialista no es otra que la que se establece en la Constitución cubana, y lo decimos porque esa Constitución menciona 81 veces una expresión que se llama poder popular, que no está ni una sola vez en la Constitución de 1999, pero que este régimen se encargó de declarar la existencia de ese poder popular en leyes que aprobó a toda prisa a finales del 2010, sin ninguna consulta al pueblo, donde se establece el voto indirecto por primera vez en Venezuela y se le quita participación. Por ejemplo, en el caso de las juntas parroquiales, ya no van a votar todos los vecinos del municipio, sino solamente los inscritos en el PSUV, como se vota en Cuba. Y establecía la propuesta de reforma constitucional que Chávez quiso imponer en el 2007, que la soberanía no se ejerce sino a través del poder popular. O sea, yo pierdo el carácter de soberano de mi voto y votan quienes sean miembros del Consejo Comunal, que es lo que ellos llaman el poder popular, que no nace hasta que no le dé un permiso el presidente de la República, porque así nacía el poder popular en Venezuela, a través de una adscripción y una autorización del Ministerio para el Poder Popular de las Comunas, que por supuesto está bajo el mando del Ejecutivo. Ok. Luego, para terminar de la joya, y aquí me baso mucho en el carácter insurreccional y subversivo del PSUV, desde el principio, ellos dicen, la revolución bolivariana no es una revolución desarmada. Eso está en la página 86 también. Eso no es más que un eufemismo para decir que la revolución, o sea, el partido político en el gobierno, es un partido armado. Yo quisiera saber en qué país del mundo se le va a permitir un partido político estar armado, declararlo, y los demás países de la región lo aceptan y convivieron con él como si eso fuera un partido común y corriente, y como si los venezolanos que lo adversáramos estuviéramos todos desquiciados y éramos nosotros los intolerantes porque no tolerábamos esos abusos de poder y esas flancas violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Luego de allí siguen con una retórica antinorteamericana, donde dicen cosas como estas totalmente que no existe asidero para ellas en la realidad, como que es Estados Unidos el que promueve la violencia, el secuestro, el narcotráfico y el paramilitarismo, que fue Estados Unidos el que ayudó a derrumbar las democracias, por ejemplo, a derrocar a Zelaya, cuando la evidencia es todo lo contrario. Estados Unidos en ese momento, la secretaria de Estado Hillary Clinton, lo que hicieron fue quitarle la visa a 14 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Honduras, no solo a Micheletti, que fue el que concentró, vamos a decir, la acción contra Zelaya, sino a 14 magistrados, a 10 ministros y a un pocotón de gente más, como la presidenta del Banco Central de Honduras, a la jefa de protocolo, al presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción, al director del Fondo Hondureño de Inversión Social, bueno, y sigue la lista. Muchísimos más de los que Venezuela, así, de los que Estados Unidos ha sancionado a Venezuela. O sea, en el caso de Honduras se aplicó todo el peso del derecho internacional, se aplica Carta Democrática. Venezuela, que es un país en manos de un movimiento guerrillero subversivo, narcotraficante y delincuente,
tiene apenas unos cuantos con las visas retiradas, muy con pincitas lo que se está haciendo desde el punto de vista mío, desde Estados Unidos, ¿no? Esto que he dicho, bueno, es para reforzar la tesis de que siendo un partido armado, la lucha en Venezuela es totalmente desigual y el pueblo de Venezuela necesita una asistencia de otra naturaleza para poder salir del régimen, que obviamente tiene que ser una asistencia del tipo de la que ellos están usando, que es armada. El segundo punto que tengo que explicarles es que nos engañaron a todos con ese tema de las asambleas constituyentes, y la primera que dio Chávez en 1999, porque en ese año, cuando Chávez convocó esa asamblea constituyente, se abrogó una potestad que no le dio ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia, que le autorizó esa vía, porque esa vía no estaba en la Constitución del 61, que fue declarar a la Asamblea Constituyente soberana y capaz de hacer cesar en sus funciones a todos los poderes constituidos. De manera que él, desde el 99, nombró a dedo al Tribunal Supremo de Justicia, al Contralor, al Procurador, al Fiscal, prácticamente casi que a la Asamblea Nacional, el Congresillo. ¿Por qué? Porque el Congresillo no fue más lo que quedó como poder legislativo una vez cesada la Asamblea Constituyente, no fue sino esa misma Asamblea Constituyente a la cual se eligió en violación del principio de la representación proporcional de las minorías establecido en la Constitución del 61. Entonces, donde había una oposición con 40% de votos, solo logró 6 puestos, es decir, el 5% de los miembros de la Asamblea Constituyente versus el chavismo, que no tenía sino aproximadamente el 60%, logró el 95% de los curules. Para colmo, se le vino el mundo que eso había sido sumamente popular y que el pueblo estaba enloquecido con Chávez, y para ser honesto, esa fue una elección con una abstención del 62%, una de las más altas de la historia de Venezuela. Entonces hay muchos mitos que ha creado el chavismo para mantener su fachada democrática, que en realidad nunca la tuvo, siempre fue un asalto del poder. Esto lo podemos además afirmar porque ya existe una antropóloga venezolana llamada Elizabeth Burgos, que irónicamente esposa de Regis Debray, que fue además un guerrillero que estuvo preso en Bolivia por subversivo y por poner bombas. Ella, ex esposa de Regis Debray, nos dice en un artículo que a mí me pareció fabuloso, que se llama, publicado en el 2007, Ideología revolucionaria o técnica del golpe de Estado, nos dice lo siguiente: hasta ahora los analistas han prestado poca atención a la vertiente técnica del chavismo, disimulado bajo la fachada de bolivarianismo. Tanto los intelectuales identificados con el régimen como los que lo adversan se han centrado, los primeros en buscar una legitimidad teórica a la propuesta del llamado socialismo del siglo XXI, los segundos en un debate ideológico y la denuncia del fracaso del socialismo del siglo XX. Ni los unos ni los otros se han percatado de que lo que está dándose en Venezuela bajo la máscara de un debate de ideas es el despliegue de una técnica al servicio de una táctica insurreccional, que tenía primero como objeto ampararse del Estado y luego la preservación del mismo de forma vitalicia. Esta antropóloga nos dice que esa técnica del golpe de Estado está descrita por un libro escrito en 1936 por Curcio Malaparte, llamado La técnica del golpe de Estado, y ella dice lo siguiente: el célebre clásico ha servido de fuente de inspiración, de guía teórica a los idólatras del Estado centralizador, autoritario, antiliberal y antidemocrático. Libro de referencia de Fidel Castro y por ende de la generación golpista que surge en Venezuela en 1992, amparada del epíteto de bolivarianos. El propósito de ese libro era demostrar que las fuerzas adversas a los valores de la libertad y de la democracia, de extrema derecha o de extrema izquierda, pueden ampararse de un Estado moderno y coartarlas, y que para defender el Estado de Derecho en peligro era necesario conocer la técnica moderna del golpe de Estado y las reglas fundamentales que la rigen. Malaparte concluye que no era la estrategia de Lenin de la cual habían de temer los estados modernos, sino de la táctica de Trotsky. Entonces ella explica brevemente: para Lenin se debía contar con el avance revolucionario de todo el pueblo. En cambio, Trotsky consideraba que todo el pueblo era demasiado para la insurrección. Lo que se necesitaba era una pequeña tropa fría y violenta entrenada para la táctica insurreccional. Esa tropa fría y violenta son las cúpulas del PSUV, que sí fueron entrenadas. Maduro fue entrenado en Cuba para la táctica insurreccional y la está llevando a cabo. A mí me llama mucho la atención su comentario del libro de Curcio Malaparte, porque Malaparte lo que describió fue el primer golpe de Estado moderno que fue dado por Bonaparte. Él se pone el seudónimo de Malaparte para hacer una ironía acerca de Napoleón. Napoleón se autoproclama emperador una vez que toma el poder central. De ahí maneja las instituciones, y a eso es lo que originalmente se refiere el concepto de golpe de Estado, el que nosotros tenemos como una asonada militar. Lo que en América Latina y en Estados Unidos siempre ven como golpe es cuando los militares asaltan el poder, y resulta que en sus orígenes el término golpe de Estado viene dado por el propio detentador de la autoridad, y eso
ese concepto, sin tener yo conocimiento de curso mala parte, lo conseguí en el 2007 cuando demandamos la propuesta de reforma constitucional que pretendía llevar a cabo Chávez, soportada en una definición de golpe de Estado que dio Nicolás Pérez Serrano, un jurista español que fue el tutor del príncipe Juan Carlos, que en su tratado de Derecho Político, escrito también en el 33, dice lo siguiente sobre el golpe de Estado. Constituye golpe de Estado un suceso político que modifica violenta, brusca e ilegalmente el régimen jurídico establecido y cuyo agente no es el pueblo, sino la autoridad depositaria del poder. Eso es lo que nos hacen cada vez que establecen una asamblea constituyente. Modifican violentamente el régimen jurídico, no y sin ser depositarios de la autoridad del pueblo, porque en este caso está más que evidente, en esta última constituyente, donde ni siquiera nos consultaron a ver si queríamos una asamblea constituyente. Pudiera decirse, dice Nicolás Pérez Serrano, que es una revolución hecha por los imperantes, aunque eso exigiría aclaraciones. Lo esencial es que al margen del derecho, que no lo puede prever ni regular, ni menos consentir su aparición, se produce un movimiento de origen no popular en el que el propio jefe de Estado o autoridades supremas y caracterizadas de él se apartan de la legalidad y alteran perentoriamente las instituciones fundamentales. Exactamente lo que están haciendo ahorita y lo que nos hicieron en los 99. Nosotros estamos gritando desde Venezuela, desde ese entonces, golpe de Estado, entonces no, es que es un golpe a la Constitución, es que no, es que... Y en eso la oposición nuestra ha sido totalmente... ¿cómo se dice? Muy poco ilustrada, porque no tiene ni idea de lo que yo estoy hablando aquí. Yo creo que una de las razones por las que lo hago es porque con el favor de Dios esto se difunda y entonces ellos empiecen a escuchar qué es lo que les ha estado pasando, porque insisten en debatir en el ámbito electoral contra una gente que no se va a medir nunca ni va a dejar el poder por esa vía, y ya lo vamos a probar por qué. Pero en todo caso dice Nicolás, termina Nicolás Pérez Serrano. Lo esencial es que al margen del derecho, que no lo puede prever, el propio jefe de Estado, autoridades supremas y caracterizadas de él se apartan de la legalidad y lo alteran perentoriamente. Bueno, por último, les quiero leer aquí, en cambio, una definición moderna de golpe de Estado. Esta la hace Javier El Hague, que es un jurista boliviano que trabaja para la organización Human Rights Foundations. Y fíjense que hace un estudio de todos los textos modernos que definen golpe de Estado. Y una de sus conclusiones fundamentales, yo creo que es una de las cosas que lamentablemente sirvieron para que la comunidad internacional no se metiera con Venezuela y no entendiera que estábamos siendo objeto de varios golpes de Estado, porque él justamente comparando estos textos concluye: podría decirse que se están en un trabajo que se titula ¿En qué casos y de qué manera debe aplicarse la cláusula democrática contra un Estado de la OEA? Y él dice, podría decirse que se está ante un golpe de Estado cuando han ocurrido al menos 4 elementos. En primer lugar, que la víctima del golpe sea el presidente u otra autoridad civil o militar que tenga el mando máximo del poder ejecutivo en un país. Cuando resulta que el concepto original, la víctima del golpe de Estado no es el presidente es el que da el golpe, y eso deberíamos de haberlo mantenido nosotros presente, porque cuando es la víctima el presidente es el caso en teoría de Zelaya, y por eso brinca la comunidad internacional a destituir a Micheletti cuando todas las instituciones, salvo el presidente en Honduras, estaban de acuerdo en que el señor estaba violando la Constitución al querer preguntarle a la gente si permitían la modificación de la Constitución para la reelección indefinida, cosa que una cláusula pétrea de esa Constitución prohibía y decía que quien solamente propusiera eso era objeto de traición a la patria. Todas las instituciones estuvieron de acuerdo, solo el presidente no, y la OEA y toda la comunidad internacional le destituyen prácticamente a las demás instituciones y dejan al presidente. Eso creo yo que es una cosa que tenemos que modificar, todo lo que hacemos análisis de este tipo, porque con esa trampa se nos ha engañado y se ha mantenido en el poder a presidentes que son los que están dando golpes de Estado. Luego, ¿qué hace también entonces, por último, este tipo de regímenes? Se mantiene en el poder, al menos temporalmente, por elecciones controladas, que es lo que se llama hoy en día autoritarismos electorales. Las elecciones son totalmente controladas, no hay ninguna posibilidad de la oposición en tener elecciones libres en Venezuela. Nosotros somos el equipo que redactó las 2 demandas de nulidad contra las elecciones del 7 de octubre del 2012 y las elecciones del 13 de abril del 2014, y yo les podría contar un cuento de cómo en Venezuela no se puede registrar no se puede auditar el registro electoral. Tenemos voto electrónico desde el 2004, momento en el cual más nunca Chávez perdió una elección, porque el registro electoral no auditable crecía de manera normal, ni siquiera crecía con el mismo ritmo que crecía la población
nuestros expertos que comparten con nosotros trabajo, como el doctor Genaro Mosquera, vicerrector de la Universidad Central de Venezuela, hizo un trabajo donde probaba que eso equivalía a que el registro electoral crece en Venezuela como que cada niño que nace con 18 años y se inscribe. De esa es la velocidad de crecimiento. Y no nos permiten auditar a través de una trampa que se puso en pie desde el 2003, que incluso el propio Centro Carter, que avaló esa elección del 2004, absolutamente fraudulenta, dice que es imposible auditar un registro electoral si no se tiene la dirección de los electores. Entonces, le quitan a la oposición la posibilidad de tener la dirección de los electores para constatar si físicamente existen esas personas, y luego en el 2010 reforman la ley para establecer eso como una obligación que no se le puede dar a los partidos políticos, salvo orden judicial, la dirección de los electores. Y como esa, miles de otros detalles más que hemos tratado de que la oposición denuncie, pero ha sido imposible porque alguien le metió en la cabeza a los partidos políticos en Venezuela que si denunciaban esta cantidad de cúmulo de violaciones a la transparencia electoral, entonces nos íbamos a abstener y ellos no iban a tener nunca poder político. Pero entonces estamos como en una petición de principio, un círculo vicioso, porque entonces si no lo denuncio tampoco me lo vas a arreglar nunca y nunca vas a adquirir el poder político. Terminamos en un sistema macabro en donde es la autoridad central la que decide si usted va a tener una gobernación o usted va a tener una alcaldía o se la va a quitar. Porque si yo manejo el sistema electoral, muy fácilmente puedo hacer esas cosas. Concluye la oposición que esto no puede pasar nunca porque existe en Venezuela una cosa que se llama la auditoría ciudadana. Eso no es, ¿qué es la auditoría ciudadana? Que al final del proceso electoral, el acta que escupe la máquina de votación se contrasta con papeletas físicas que fueron depositadas en la urna. Pero quiero que sepan que la ley fue reformada en el 2010 y ahora dice que si esas papeletas hay una discrepancia entre lo que dijeron los votos físicos, que es lo que el elector tuvo en sus manos, y lo que dice la máquina de votación, priva lo que dice la máquina de votación. Entonces ustedes me quieren decir si esto no es una burla y a uno le dice la oposición que no lo diga, que se calle, que eso no hay que decirlo. ¿Cómo me van a mantener hasta las 2 de la mañana haciendo una auditoría ciudadana? La gente se pelea con los militares, corre riesgo su vida, para que después si hay una discrepancia no sirve, y eso no se lo explican a la gente ni se lo explican a la comunidad internacional. Entonces, bueno, quiero concluir con esto, que en Venezuela, de verdad, lamentablemente, nosotros hemos hecho lo imposible porque haya una salida democrática, pero estamos conscientes de que enfrentamos un fenómeno, yo creo que nunca visto, donde hay delincuencia organizada, narcotráfico, encima con un proyecto político insurreccional muy bien manejado desde Cuba. Esto está perfectamente estipulado y basada Cuba, sabiendo que la comunidad internacional siempre iba a decir que golpe de Estado es lo que sea contra un presidente y lo dan militares. En Venezuela eso no va a pasar nunca porque los militares están con el régimen o están infiltrados y los que no están allí son hechos presos como guaripanos, y entonces por supuesto ellos se protegen siempre de que aquí no va a venir nadie a buscarme. Entonces, claro, ojalá salieran y pudiéramos hacer algo afuera con la Convención de Palermo, pero mientras estén adentro van a seguir destrozando el país, y por eso es que necesitamos urgentemente asistencia militar humanitaria, que bueno, que eso será tema de alguna otra conferencia. Muchísimas gracias.